Básicamente, don Edgar, cuando se detiene por parte de fuerza pública o por parte del organismo de investigación judicial algún sujeto cometiendo algún ilícito, donde existen pruebas inclusive, y el sentir popular, más en redes sociales, es decir, ¿para qué los agarran si en 2 horas los sueltan? ¿Qué es la situación que se da, don Edgar? Bueno, como es importante que la ciudadanía conozca que no todos los casos son iguales y por no ser todos los casos iguales, hay que tratarlos de manera diferente. La labor del Ministerio Público con la policía en eso ha sido bastante fuerte. Nosotros tenemos líneas de acción en las estrategias de persecución de que todos estos sujetos que están causando mucho daño a la comunidad, que se están metiendo a robar a las casas, que están asaltando a nuestros jóvenes, a personas adultas mayores, a los transeúntes, inmediatamente que son detenidos, tenemos dos opciones. Una, o pasar al procedimiento de flagrancia, que es un procedimiento expedito muy rápido, donde la persona se somete, de una vez declara y eventualmente se le hace el juicio, o se somete a un procedimiento abreviado. O la segunda opción es que vaya a procedimiento ordinario, que en el procedimiento ordinario lo que sucede es que, bueno, ahí ya sí lo indagamos y continuamos con la investigación porque hay elementos probatorios que todavía no se han logrado llegar a la investigación. ¿Qué es lo importante aquí tomar en cuenta? Bueno, en cualquiera de las dos modalidades, sea en el procedimiento de flagrancia, que es con lo que los ticos conocen como cuando agarramos a alguien con las manos en la masa, o en el procedimiento ordinario, si se dan los elementos, el Ministerio Público, la línea de acción es solicitar medida cautelar. Fundamentalmente la medida cautelar que se pide es la prisión preventiva. La prisión preventiva, como su palabra lo dice, no es una pena anticipada, porque a la persona hay que demostrarle que cometió el delito, sino que lo que trata de asegurar es que la persona se vaya a someter al proceso. Entonces, con el recaudo de la prueba que se tiene en ese momento, el fiscal, teniendo elementos de probabilidad, va y pide la medida cautelar. Muchas veces ocurre que los jueces no decretan la medida cautelar porque consideran que se pueden aplicar una diferente a la medida cautelar, que no es que la persona queda sin medidas cautelares, si se le fijan otras como venir a firmar cada cierto tiempo, que no tiene que entregar el pasaporte, no puede salir del país, o inclusive se le obliga a irse a vivir a otro lugar lejano a Pérez Celedón a efectos de que no continúa haciendo el daño aquí en la comunidad. Pero muchas veces ocurre, y ese es el criterio que a veces no compartimos, ¿verdad?, con los señores jueces, de que consideramos que hay algunos casos, ¿verdad?, que ameritarían fijar medidas cautelares más fuertes. ¿Cuándo serían estos casos? Bueno, la experiencia nos revela, por ejemplo, si es una persona que ya ha cometido anteriores delitos, que inclusive está gozando de beneficios que le está dando el sistema penitenciario, en ese tipo de casos se debe decretar la prisión preventiva. Y así lo han hecho en muchos casos, no quiero decir que no lo han hecho, sí lo han hecho, pero han habido algunas excepciones que nosotros no hemos compartido, donde se le da una segunda oportunidad o tercera oportunidad al imputado para seguir en alguna medida en libertad y que siga cometiendo otros hechos delictivos, que esa es la preocupación que tenemos nosotros. Nosotros entendemos y defendemos y justificamos y en alguna medida proclamamos por ese derecho a la independencia que tiene el juez para decidir, porque si no fuese así, eso compromete, digamos, el criterio del juez. Pero esa independencia no puede ir en detrimento de los derechos de las víctimas, ¿verdad? Y sobre todo cuando el proceso justifica que la persona quede detenida. ¿Cuándo puede justificarse? Bueno, en esos supuestos que hemos dicho. Cuando la gravedad de los hechos es mucha, cuando la persona es reincidente, cuando ha hecho de esta actividad delictiva, del robo, precisamente del asalto, su modo de vida, que la persona no tiene domicilio fijo, que no tiene arraigo laboral, o sea, no tiene trabajo. Hay ciertos indicadores que son los que se han venido utilizando o se utilizan de acuerdo con la norma o la ley para solicitarle al juez que esa persona, debido a que no se está comportando de acuerdo con lo que la ley requiere o no se está comportando bien en la sociedad, debe estar detenido. Ahora bien, esto, y es importante aclararlo, porque son producto de las coordinaciones que hemos hecho con el Ministerio de Justicia, jamás podría justificarse que una persona no quede detenida por el hecho de que hay sobrepoblación carcelaria, o sea, que no hay
no hay campos. Ya en el Ministerio de Justicia se han hecho las justificaciones, ellos ya tienen muy claro que por el hecho de que tengan sobrepoblación, ellos no pueden dejar de recibir detenidos. Eso es otro tipo de solución, otro tipo de problema que ya no nos corresponde a las autoridades del sistema penal resolverlo. Dejar muy claro que la Fiscalía y la Policía tienen líneas de acción muy fuertes. Y sí queremos llamar la atención a la comunidad, ¿verdad? Porque sí, somos muy respetuosos de lo que se dice en las redes sociales, pero ojalá que también en las redes sociales se comente lo que también ocurre. Personas, por ejemplo, que son indiferentes cuando a una persona la están asaltando, ni siquiera, no estamos pidiendo actos heroicos, pero sí que por lo menos llamen al 911 para que las autoridades puedan atender el caso en concreto. ¿Por qué? Porque la policía no puede estar en todos los lados y en todo momento. ¿Qué es lo otro importante? Que se atrevan a denunciar. Nosotros requerimos de la denuncia de las personas que resultan afectadas, pero muchas veces se tornan indiferentes, no vienen a poner la denuncia. O muchas veces vamos a los juicios, sobre todo en el abreviado, que es sumamente rápido, y ya no aparecen, ya no tienen interés o tienen miedo, sin saber de que el sistema también tiene medidas con la Oficina de Atención y Protección a la Víctima. Se pueden tomar medidas para proteger tanto a testigos como a víctimas de los delitos. Entonces en eso también aprovecho el espacio para que también se comente esto en las redes sociales, que las autoridades estamos requiriendo de la sociedad o la misma comunidad que nos colaboren en la tramitación, en la investigación de los asuntos. ¿Cómo es posible que a veces, habiendo testigos presenciales de los hechos, cuando se llega a indagar o se le llega a preguntar, la persona dice que no quiere decir nada porque no quiere meterse en problemas? De eso no se trata de que hoy por mí y mañana por ti, ¿verdad? Como dicen los costarricenses. Entonces, eso es importante. Aparte de esto, don Edgar, la gente cree que, por poner un ejemplo, el organismo de investigación judicial viene a ser como los que recuperan las cosas robadas, y cuando ya yo recuperé lo mío, ya yo no quiero meterme más en asuntos legales, y ahí es precisamente donde la gente pues deja. Las autoridades hacen su trabajo, mantienen a los delincuentes. Cuando vienen los juicios y algunas otras situaciones, la gente ya no quiere meterse porque ya yo recuperé lo que yo había perdido, por así decirlo. Eso es precisamente que es importante que también se comente en las redes sociales. O sea, el ciudadano, el generareño, tiene que entender que nosotros tenemos que ser solidarios, que el tema de la seguridad no es un tema solo del sistema penal o de la policía o de la fiscalía, es un tema de todos, porque todos en cualquier momento podemos estar expuestos a un tema de seguridad. Por eso es que tenemos que tomar la posición valiente que siempre ha tenido el generaleño, de enfrentar los asuntos y llegar hasta las últimas consecuencias. No podemos adoptar esa posición conformista o acomodada de que porque yo ya recuperé el bien, ya me lo entregaron, yo ya no quiero que... Porque ¿qué es lo que sucede? Cuando la persona ya no quiere colaborar con el sistema, nos debilita la prueba, y eso es un riesgo. Y después se comenta por rebote, bueno, porque fue que se puso en libertad, pero a veces porque no se sabe que la misma víctima o los mismos testigos no quisieron colaborar, se retractaron o se quitaron de lo que realmente ocurrió. Eso nos está ocurriendo mucho en el sistema. Entonces son dos cosas. Por un lado, la indiferencia cuando el hecho mismo se está dando de muchos ciudadanos, que ni siquiera, que lo que le pedimos es que avisen al 911. Y en segundo lugar, que siendo involucrados en el proceso, siendo afectados, habiendo recuperado los bienes, que es el esfuerzo que hacen las autoridades en muchos de los casos, porque se logran recuperar los bienes, las personas sencillamente dicen que ya no les interesa, y hasta se enojan con las autoridades, de que no los molesten, de que no los busquen, de que no tienen ningún... o se desaparecen. Don Edgar, los jueces, cuando toman una decisión de dejar en libertad que venga a firmar cada cierto tiempo, ¿cómo se basan ellos a sabiendas de que existen situaciones logísticas muy grandes, de que existe seguimientos a sospechosos de una semana inclusive hasta de meses? Todo lo que esto conlleva, lo que le cuesta al Estado, todo eso lo toman los jueces en cuenta para poderle decir a una persona: no, usted queda en libertad, nada más venga a firmar cada cierto tiempo. Bueno,
Ahí hay que diferenciar dos cosas. La primera es que una medida cautelar, sea de prisión preventiva o de otro tipo, restringe la libertad de las personas, ¿verdad? Entonces los jueces lo que hacen es, dependiendo del caso, de las situaciones, hacen unas consideraciones de acuerdo con los elementos que tienen del caso, de que si la más extrema, que es la prisión preventiva, no es necesaria, que hay otros medios por los cuales se puede repeler esa prisión, fijan esos otro tipo de medidas. Ahí es donde nosotros no hemos compartido en muchos casos, porque la posición del Ministerio Público, inclusive, no, con esto quiero dejarlo muy claro, hay casos en los que inclusive nosotros pedimos medidas cautelares diferentes a la prisión, porque el caso no lo amerita. Pero en los casos que hemos pedido prisión preventiva es porque el fiscal ha hecho un estudio objetivo de todas las causales y hemos considerado. En algunos casos nos las han concedido, en otros no nos han dado la razón. Y lo que nos sucede cuando no se da, no se decreta la prisión preventiva, es que nos debilita, digamos, la causa. Porque no es lo mismo que el imputado se vea detenido para efectos de negociar una posibilidad de un abreviado, que es no hacer el juicio, sino que la persona acepta su responsabilidad y una vez se le fija la pena, pero muchas veces por tal vez decisiones que precisamente no compartimos, ¿verdad? Esa persona se le pone libertad y obviamente ya no va a tener interés en que se le aplique un procedimiento abreviado. Por eso es que hay que tener mucho cuidado a la hora de estudiar cada caso en concreto y ver cuál es el daño que se le está haciendo a la sociedad, sobre todo. Aquí a veces, en muchas oportunidades se olvida que hay una víctima de por medio, o sea, que igual que como hay que ponderar los derechos del imputado, hay que ponderar los derechos de la víctima. ¿Qué riesgo potencial puede significar que esa persona que se le está solicitando medida cautelar y se está poniendo libre vaya a ser una amenaza para la víctima? En muchas de esas resoluciones los jueces lo estudian, pero en otras consideramos que no se logran entroncar todos los elementos o los presupuestos que la ley señala para la prisión preventiva. Entonces, podemos decir, don Edgar, que no es una limitante la sobrepoblación penal para que un juez tome una decisión de poner o no en libertad de medidas cautelares, en ese caso de prisión, a algún sospechoso de algún ilícito. No es una limitante. Y ellos, inclusive usted puede revisar todas las resoluciones que se editan en ese sentido, nunca ni en pro ni en contra han utilizado la sobrepoblación carcelaria, ¿verdad?, dentro de la solución o la resolución. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros hemos sentido que en algunos casos tácitamente eso es lo que se está diciendo, ¿verdad?, que vamos a paliar el hecho de no mandarlo a prisión preventiva o fijándole otro tipo de medidas, porque de todas maneras las cárceles están llenas. No lo dicen en la resolución expresamente, pero a veces el mensaje en líneas es un poco, va dirigido en ese sentido, ¿verdad? Y aquí en Pérez Celedón se crean muchos rumores con respecto a esto, a la situación de que las autoridades, tanto Fuerza Pública como OIJ, cumplen con detener a los sospechosos en los ilícitos, en el acto inclusive, pero al llegar a tribunales de justicia, 2 horas después, es literalmente lo que dice la gente, ¿para qué los agarran si 2 horas después están afuera? Bueno, realmente habría que ver los casos concretos, como les repito, el Poder Judicial y los jueces son autónomos, pero en todo caso creo que sí se basan en, como les decía anteriormente, fundamentalmente en los casos es un tema de pruebas, de racionalidad en la utilización de la pena privativa de libertad, pero lo que sí les puedo asegurar es que estas medidas no tienen que ver con el tema de la sobrepoblación penitenciaria, ¿no? Son decisiones judiciales que se toman al margen de la situación que está viviendo el sistema carcelario.